Querido oyente, me da mucha alegría de darle la bienvenida a este nuevo estudio con el título ¿Quién recibe autoridad de parte de Dios? Me da gusto poder tratar con usted ese tema en estos momentos. Entonces empezamos este tiempo con una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por esta oportunidad que estamos delante de tu palabra. Por favor, ayúdanos de comprender bien lo que tú quieres de nosotros y de poner en práctica lo que tú demandes. Te alabamos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene autoridad divina? ¿O a quiénes Dios da autoridad? Signo de pregunta. Para poder contestar esta pregunta, primero debemos saber qué es autoridad, qué en realidad es el concepto, esto qué significa, porque se malinterpreta mucho de lo que significa realmente autoridad. No se sabe bien qué es. Existen predicadores, siervos, apóstoles, profetas, como se pueden llamar, con autoridad. Es signo de pregunta. ¿Existen realmente siervos así? ¿Es bíblico pensar así? Entonces, ¿qué significa la palabra autoridad? En los documentos originales de la Biblia, la palabra de Dios, que están escritos en griego, se utiliza la palabra exousia. Exousia significa autoridad. Y el significado profundo de la palabra exousia es saliendo de sí mismo. Leemos algunos textos. Nos salen en la misma palabra para entender este concepto que significa saliendo de sí mismo. Vayamos entonces al final del Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 28 y 29, donde dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, exousia, saliendo de sí mismo. ¿Qué sale realmente de él mismo aquí? Pues su autoridad. Él simplemente, como enseñaba en el Sermón del Monte, muestra quién es él. Jesucristo habla como alguien que tiene el derecho de determinar o de gobernar. Así es y así ha de ser, dice él. Él lo dice con autoridad. Él solo puede hablar así. Él declara y manda. Lo que Él dice vale y permanece. Por ejemplo, dice en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso lo declara el Señor. Todos, cada oyente, cada lector de la palabra de Dios sabe que es así. Como Él declara, así va a ser. Y además Él manda. Lo que Él dice vale y permanece. Él ordena. Todo lo que dice y lo declara en el Sermón del Monte es así. La gente se da cuenta. Aquí habla alguien que con gran naturalidad dice lo que es, y Él es la última autoridad. Veamos entonces otra palabra más en Mateo, en el capítulo 9, a partir del versículo 1. Espero que usted me acompañe leyendo esos versículos, esas porciones en su propia Biblia conmigo, para que entendamos más profundamente el significado de las mismas palabras. Mateo 9, 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Y aquí este asombroso suceso cuando el Señor Jesucristo levantó al paralítico, sanó su enfermedad y él pudo levantarse, tomar su cama y irse a su casa. Fue algo tremendamente grande y especial, como el Señor Jesús aquí actuó. Y leemos en el versículo 3, dice, los escribas decían dentro de sí, los religiosos, este blasfema. Ellos dijeron, en otras palabras, solo Dios puede perdonar pecados. Y para demostrarles que el Señor es Dios, Él sanó al paralítico. Y con esto dio la prueba de que Él tiene, como dice en el versículo 6, autoridad. Marquen su Biblia, por favor. Aquí no dice potestad, no está mal traducido potestad, pero dice en primer lugar autoridad, porque dice exousia, saliendo de sí mismo. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene exousia, que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces levanta al paralítico. Entonces exousia es de sí mismo, tiene este poder. Y Él tiene esta autoridad, simplemente tiene el derecho de perdonar. Él tiene el gobierno, solo Él puede decidir esto. No hay ningún ser humano que puede quitar un pecado a otra persona. Nadie puede quitar la culpa suya y la mía, sino Cristo Jesús, Dios mismo. Entonces, solo Él puede actuar, entre comillas, como Dios, porque Él es Dios. Ningún ser humano puede hacer esto. Él sí puede. Otro texto, Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Espíritus inmundos son demonios. Eso es un sinónimo de lo que son demonios, espíritus inmundos. No son muertos que andan por ahí, por el aire, molestando a los vivos o hablando con los vivos. Los muertos, las almas de los muertos están reservadas en un lugar y no pueden salir. Entonces, esos son espíritus inmundos que esos 12 discípulos recibieron autoridad. Ya vamos a ver qué significa esto en ese caso. Y les dio autoridad para echar fuera estos espíritus y para sanar toda enfermedad. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que fueron los 12 apóstoles. No son todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Y por qué dice en el versículo 5 del mismo capítulo 10, por ejemplo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. San Jesucristo es judío y fue enviado en primer lugar a su pueblo, a los judíos. Y Él manda a los 12 apóstoles o discípulos, en este caso todavía, para prepararle el camino. Y ellos tenían cierta autoridad. Ellos. Y no podían ni debían ir a todas las personas, a todas las naciones, mucho menos todavía, sino única, exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, además el Señor les mandó que no llevaran plata, que no llevaran dinero, y tampoco más de las cosas necesarias consigo. Y esto es un envío, una encomienda muy especial y también temporal, porque fue dirigido a sus discípulos, los 12. Querido oyente, es muy importante recalcar una cosa. El llamado a los 12 apóstoles, con lo que conllevaba que recibían autoridad
para echar fuera demonios, sanar enfermos, para hacer milagros, esto fue bien limitado. Quiero recalcar esto. Esto no es para nosotros hoy porque ya no vivimos en el tiempo de los apóstoles. Fíjese, estos apóstoles tenían que ir únicamente al pueblo de Israel. Los que hoy en día usan este texto para demostrar y decir, no, esto también es para nosotros hoy, estos deberían ir a Israel, porque Dios los mandó únicamente a Israel y le dijo que no fueran a la casa de los gentiles. Eso es un punto. Y otro punto, como dije, nosotros no vivimos en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo del Señor, el Señor usó estos 12 única y exclusivamente, con pequeñas excepciones, para hacer esos milagros, prodigios y señales. Y en parte también vemos lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, cuando menciona esto y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y la palabra de Dios, cuando utiliza esas tres palabras, señales, prodigios y milagros, entonces se refiere a lo que ha hecho el Señor o lo que han hecho los apóstoles, Pablo o Pedro. Y generalmente se usa en el pasado. Esas señales han sido hechas ya, dice Pablo, entre los corintios. Entonces, es y era como una credencial, como una cédula para confirmar que se trataba de los enviados de parte de Dios, que Él los autorizó para hacer ciertos señales, prodigios y milagros. Aunque el Señor no repartió su autoridad, sino Él siempre estaba detrás y el que actuaba fue el Señor mismo, no fueron las personas. Nosotros ahorita ya no vivimos en el tiempo de los apóstoles, ni de los profetas, porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia está completa. No necesitamos más profetas con la primera calidad de profetas que traen palabra de Dios. La palabra de Dios está completa, no se debe añadir nada. Tampoco vivimos más en el tiempo de los apóstoles, porque los apóstoles ya murieron uno después del otro y poco a poco también los señales, los milagros desaparecieron. Eso dice la Biblia y sería un estudio aparte y vamos a ver, si Dios permite, una vez lo vamos a hacer en un tema próximo en el futuro. Son los milagros en el tiempo de los apóstoles, los dones milagrosos y todo esto. Pero una cosa debemos mantener ahora, que dice la palabra de Dios, que al final de los tiempos vendrán muchos falsos profetas y falsos apóstoles y traerán señales, prodigios y milagros mentirosos, querido oyente. Entonces no se fíe usted de personas que dicen que tienen esta autoridad, como los apóstoles la han tenido. Eso simplemente es más allá de lo que la Biblia enseña. Tampoco tenemos un mandamiento nosotros de hacer estos milagros. No encontramos un mandamiento general para todos los creyentes que debemos echar fuera demonios, que debemos nosotros sanar enfermos. Además, en la carta a los Corintios dice Pablo claramente, dice, ¿hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lengua? La respuesta es no, querido oyente, no todos lo hacen, ni siquiera en el tiempo de los apóstoles, todos lo hacían. Solamente los que Dios escogió, y eso fue principalmente, fueron los apóstoles. Tal vez algunos creyentes más en el tiempo primitivo, en el comienzo de la iglesia, cuando la Biblia todavía no estaba completa, pudo haber sido posible que Dios utilizase personas que echaran fuera demonios o que Dios los utilizara como profetas. Dios es soberano, Él puede hacerlo. Atribuir esto a nosotros hoy es ir más allá de lo que enseña la Escritura. Y la palabra de Dios nos advierte de no ir más allá de lo que está escrito.
Eso es un mandamiento y una advertencia clara. Esto nada más un pequeño excurso acerca de estos 12 apóstoles que recibieron esta autoridad. Entonces, esos espíritus inmundos tienen mucho poder, mucha fuerza. Y la pregunta no es, ¿tenían fuerza? Sino, ¿tienen el derecho o la autoridad para echar fuera los demonios y sanar a los enfermos? Muchos tienen mucha fuerza, pero no tienen autoridad. En cambio, el que tiene autoridad, automáticamente conlleva consigo la fuerza necesaria. Entonces, aquí Él da autoridad a personas sencillas, pescadores y recaudadores de impuestos, etc. Él los había llamado y tenían que ir, como dijimos ya, a Israel. Y fue un llamado temporal. También en otro momento, también envió 70 discípulos y recibieron el mandamiento de sanar enfermos. Y estos regresaron. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y dijeron, Señor, incluso los demonios nos hicieron caso. Y el Señor les contestó, lo digo con mis palabras, no se alegren de que pueden o podían echar fuera demonios, sino alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero también vimos en otro momento en la Escritura que estos mismos discípulos les faltó autoridad, porque vinieron algunos y se quejaron que los discípulos no podían echar ciertos demonios. Era imposible para ellos. Entonces vemos que el Señor concede autoridad aquí a unos discípulos, pero tienen cierto derecho de expulsar demonios y sanar enfermos porque Cristo Jesús está detrás de ellos. Que cuando ellos hablan y echan fuera un demonio, entonces Él actúa detrás de ellos. Él actúa con autoridad. Ellos no lo pueden hacer, es Él. O es decir, la autoridad que ellos recibieron no tiene la misma calidad de autoridad que tiene Él. Dios se lo reserva en cada momento. Cristo Jesús tiene esta autoridad. Nada más les permite a sus discípulos de actuar en cierto momento con autoridad. Vemos también en el libro de Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 1, Pedro y Juan, 2 de los apóstoles, de los 12, después de Pentecostés ya, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pedro tenía aquí autoridad, él tenía ese don de hacer milagros. Pero observe, querido oyente, él hizo esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, versículo 6. No lo hizo de sí mismo, no tenía esta exusía saliendo de sí mismo, esa autoridad, sino Cristo Jesús estaba detrás de él. Y el que hizo el milagro fue Cristo, porque lo hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y él lo levantó, Cristo lo levantó, no Pedro. Dice más abajo, Pedro, en el versículo 12, cuando el pueblo y los escribas, los jefes religiosos, vinieron a ellos y dijeron, ¿qué es lo que pasa aquí? Y contesta Pedro en el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? En otras palabras, y como lo explica más tarde, no fueron ellos, no fue Pedro. Aunque Dios lo utilizó, fue en realidad Dios, Cristo Jesús mismo, hizo este milagro. Y esto es el punto. Dios no comparte la autoridad de esta manera a nadie. Él se la reserva. Dice Mateo 21, 23, si me acompaña. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pues el Señor Jesucristo, un poquito antes, había echado fuera los cambistas, los que abusaron del templo para hacer sus negocios. Los echó del templo con autoridad. Y entonces ellos vinieron a él y dicen, ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio esta autoridad? Tú vienes aquí como si tuvieras el derecho de echar fuera a estos cambistas. Y tú estás aquí y te comportas así. ¿Quién te dio esta autoridad? Querido oyente, la casa, dice el texto, en otro lugar, la casa es de Él. Él tiene la autoridad eterna, nadie se la dio. Es innecesario pensar así. Vayamos a otro texto, Mateo 28, 18. Dice el Señor Jesucristo, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, y habla con sus discípulos y los envía a todo el mundo. Ahora sí, no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, dice toda potestad, y marquen su Biblia, por favor, porque dice autoridad. Potestad no está mal, es como el gobierno, pero autoridad es más claro. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Querido oyente, el Dios que tiene el derecho de perdonar pecados, de dar y de conceder vida eterna, el que tiene las llaves de los cielos y del Hades, Él dice que estaré con vosotros todos los días. Y Él tiene la autoridad, pero Él manda a sus discípulos y manda también a nosotros. Nosotros debemos hacer caso a esta encomienda, este mandamiento de predicar y de hacer discípulos. Interesante entonces, Él tiene la autoridad, pero nos manda. Él tiene este derecho y Él manda a través de nosotros. Reconcíliese con Dios. Él dio su vida, la volvió a tomar en la cruz del Calvario para usted y yo, querido oyente. La dio su vida y la volvió a tomar y vive. Va con nosotros. El gobernador de todo este universo está conmigo. Vayamos a otro texto, Marcos 1, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente estaba observando. Y de hecho, esto fue también el fin de esta señal de echar fuera demonios, sanar enfermos. Eran señales no para que la gente creyera
La gente cree a través de su palabra, no a través de los milagros, sino era una credencial de Cristo Jesús, que Él tiene esta autoridad. Todos se asombraron y Él manda a los espíritus. Entonces la pregunta, ¿cómo echa a los espíritus? ¿Cómo logra de sacar estos espíritus y demonios, estos espíritus inmundos? ¿Cómo lo hace? Solamente con su palabra. Él los manda y ellos tienen que obedecer, porque Él tiene este poder y esta autoridad. Nadie, querido oyente, nadie tiene esta autoridad. Cristo Jesús la tiene. También incluso ha habido veces, lo leemos en la palabra, que Él echó espíritus inmundos, incluso sin decir ni una sola palabra, pero por causa de nosotros usa una palabra para que todos se aseguren que es Él. Usa la misma palabra como creó a la tierra y los cielos, y todo lo hizo con su palabra. Es suficiente. Vayamos a otra palabra más, a otro versículo. Lucas, capítulo 22, versículo 53. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cambie, por favor, marque en su Biblia, no dice potestad, dice autoridad, exousia. Entonces, ¿cómo es esto, querido oyente? Ahora es la exousia de las tinieblas, de Satanás. Satanás tiene poder, querido oyente. ¿Y quién le dio el poder a Satanás? ¿Quién tiene cierta autoridad a Satanás? Es Dios mismo. Cristo mismo dio el permiso y el margen de operación a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Todos los reinos de este mundo le fueron dados, dice la palabra de Dios. Y entonces aquí vienen Satanás usando personas religiosos del pueblo, soldados del sumo sacerdote enviados, y lo arrestaron. Y solamente lo pudieron hacer porque Dios les dio la posibilidad, les dio el permiso. El enemigo siempre tiene que pedir permiso, y todas las cosas que pasan en este mundo, en los cielos y en este mundo, pasa por el escritorio del Padre bendito que está en los cielos. Y Él tiene que autorizar cada acción, también del enemigo. El enemigo no tiene más poder de lo que Dios permite. Entonces, todas las dificultades vienen de Dios. Dios con su buena mano nos lo envía. Y también no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Quiero hacer más adelante, si Dios permite, un estudio aparte sobre cómo actúan los poderes demoníacos, cómo gobiernan. Tenemos otra palabra, Juan 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a su pueblo, a los judíos, a los suyos, y no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el versículo 12, usted ya lo sabe, cuando dice potestad, en realidad utiliza autoridad, exousia. Ajá, entonces, ¿cómo es esto? Exousia de ser hechos hijos de Dios. Debemos mirar una cosa, que cuando Juan escribió el Evangelio, Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había sido enviado el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los primeros creyentes. Y entonces aquí Juan está mirando atrás. Y cuando Cristo vino a esta tierra, muchos creen en su nombre, creyeron. Entonces, cuando Juan escribió este Evangelio, muchos de ellos
todavía vivieron. Y por eso dice a los que creen en su nombre. Pero lo que pasó, que recibieron autoridad de ser hechos hijos de Dios, fue como un cheque. Esta palabra de ser hechos hijos de Dios se cumplió hasta Pentecostés. Ahí recién los creyentes se convirtieron en hijos de Dios. Después se hizo realidad. Juan ve para atrás muchos años después. Entonces, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre, entonces trae vida. El Espíritu Santo en esta calidad antes de Pentecostés no estaba presente. El Espíritu Santo siempre estaba presente, pero no así como después de Pentecostés. Ahora no tenemos más solo el derecho, no tenemos solo autoridad de llamarnos hijos de Dios, somos sus hijos. Eso es diferente, querido oyente. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted ya lo sabe, cuando usa la palabra poder, en realidad quiere decir autoridad, exousia. Tengo exousia para ponerla y tengo exousia para volverla a tomar. Cristo Jesús, después de que sufrió el castigo del Padre en la cruz, entregó su vida, su espíritu al Padre. Completamente consciente, completamente con derecho y autoridad de hacerlo, controlando su vida en la muerte. Y él mismo, en cierto sentido, se resucitó, porque él tenía y tiene autoridad para volver a tomar su vida. Es el Padre que lo resucitó de los muertos, sí, pero el Padre y Cristo, el Espíritu Santo, una sola persona es. Entonces, el Padre lo hace, Él tiene autoridad, Él se resucita, Él tiene el derecho, está claro, Él tiene también la fuerza. El que tiene el derecho tiene que tener fuerza. Entonces, autoridad, exousia, querido oyente, es una cosa que Dios se reserva exclusivamente a sí mismo. Únicamente Él tiene exousia en el sentido como lo hemos leído en estos versículos, en estas porciones de la palabra de Dios. Las personas naturales como usted y yo, ¿podemos tener autoridad? Sí, podemos tener autoridad, pero no en el ámbito espiritual, sino en el ámbito terrenal. Nosotros podemos tener autoridad. También en esta tierra hay autoridades, dice Romanos 12, son autoridades. Policía, los jueces, gobernadores, diputados, son autoridades que Dios puso y tienen cierto derecho de hacer cosas y Dios se les concedió este derecho. Cuando la policía me da un parte porque infrinjo la ley de tránsito, entonces la policía tiene detrás de sí el Estado. Yo tengo que obedecer a la policía. Si no lo hago, vienen medidas más fuertes de parte del Estado, que tiene la espada, dice Romanos 12. Entonces, también, por ejemplo, un poder con un abogado, un poder con el banco. Hay diferentes papeles que dan autoridad. Y yo actúo con autoridad del cual me dio el poder. Entonces, esto es algo que es posible en el ámbito terrenal recibir autoridad. Pero no es así, y lo digo con mucha claridad, no es así en la esfera espiritual. Tal vez usted no está de acuerdo conmigo porque lo escuchó muchas veces de muchas personas de manera muy diferente. Hay muchos así llamados siervos de Dios, solo el Señor sabe si es así, que se atribuyen falsamente la autoridad de Dios y dicen
que Dios les facultó, les concedió una autoridad para actuar en el nombre de Dios, haciendo milagros, echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando enfermos. Pero Dios realmente concede este derecho, esta autoridad. No, no podemos nosotros influenciar en el ámbito espiritual. No tenemos ese derecho. Si nosotros decimos una palabra, los demonios se ríen, no hacen caso. Y como vemos en el libro de los Hechos, que unos exorcistas ambulantes abusaron de cierta autoridad que no tenían. Según ellos, querían usar la autoridad que tenía Pablo, que actuó en el nombre de Dios. Y trataron de echar fuera demonios y no pudieron. Más bien, los demonios los golpearon y se rieron, se burlaron de estos exorcistas ambulantes. No podemos nosotros actuar. Si un predicador dice que predica con autoridad, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando él predica, muchos se convierten. Querido oyente, esto no es así, porque el que convierte es Dios. ¿Cómo lo hace? Utilizando su palabra, su Espíritu Santo, el Padre mismo y el Hijo mismo hace esa obra. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia, juicio. Es el Espíritu Santo. Y dice que cómo se convierte una persona, cómo llega a la fe, escuchando, oyendo la palabra de Dios, como dice en la carta a los Efesios, oyendo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. No son las palabras del predicador. El predicador pronuncia las palabras, pero el que quebranta el corazón del pecador es el Espíritu Santo. Dice, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Cristo que salva al perdido, busca y lo salva. Dice también, el Padre mismo atrae al pecador a Él mismo. Eso es únicamente la obra de Dios, querido oyente. No diga usted que he dicho que Dios no hace milagros. Él hace milagros. Y si nosotros oramos, entonces Dios puede hacer un milagro. Él lo hace muchas veces. Él le place hacer milagros dentro del ámbito natural y del ámbito sobrenatural también. Pero Él no comparte la autoridad. Él reserva estas obras, ante todo de la salvación, sanidad y todo esto de los milagros, se las reserva a Él mismo. Entonces, liberar de ataduras, consejera espiritual, ayudar con poder, con autoridad, sanar a las personas. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un hombre orgulloso que quiere ser como Dios. De hecho, se elevó al lugar que solo le corresponde a Dios. El hombre se ha hecho como Dios, por esto Dios se hizo hombre. Fue necesario. Entonces, es mucho orgullo, es mucho abuso y es una manipulación sobre los oyentes y los creyentes, haciéndoles creer que ellos tienen autoridad, que cuando ellos hablen, el mundo espiritual se mueve. No, Señor, esto no es así. Más bien creo que también hay muchas raíces de la religión. La persona tiene que ir al ministro a confesarse y el ministro da la absolución, el ministro perdona y dice, Jorgito tal, Dios te perdona. ¿Quién puede decir esto? Solo Dios puede perdonar. Veamos otra palabra más en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5 hasta el 13. Dice así aquí la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Que también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ¿por qué dice el Señor a los escribas y a los fariseos, a los religiosos, que Él no había hallado a nadie en Israel con tanta fe? ¿Por qué este centurión tenía tanta fe? Porque este centurión comprendió qué es lo que es autoridad. Y hace el ejemplo. Saca a sí mismo como ejemplo en el versículo 9, donde dice que él también está bajo autoridad y tiene autoridad sobre otros. Entonces este centurión es un soldado, un principal bajo autoridad y que tiene autoridad. Y los soldados le tienen que hacer caso y él tiene que hacer caso. Entonces, él tiene autoridad terrenal y él ve el ejemplo de esta autoridad terrenal y dice: tú eres Dios, tú eres aquel que puede actuar. Di una sola palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión creyó que Cristo estaba bajo la autoridad de Dios y de que él tenía a Dios detrás. Y que cuando Cristo, el Señor, hablaba, que Dios actuaba detrás. Y por eso él tenía ese concepto. Él todavía no sabía que tenía Dios delante de sí, que tenía toda la autoridad dentro de sí. Pero en Cristo Jesús sanó al criado en aquella misma hora. Y el Señor le saca a los religiosos esto en cara y dice: ustedes no tienen fe, no tienen el concepto claro. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Cuándo actúa y cuándo no actúa? Porque no son los hombres. Ellos tenían un concepto equivocado sobre la autoridad de Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Ahora quiero ver con usted en otra cita qué significa lo que estudiamos sobre la autoridad. ¿Qué significa esto en la práctica? Y para ello, por favor, acompáñame a Marcos capítulo 11 a partir del versículo 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí una enseñanza del Señor sobre tener fe. Dice: tened fe en Dios, dice en el versículo 22. Entonces aquí muchas personas, muchos creyentes confunden. Muchos hablan que hace falta tener una fe poderosa, una fe muy grande, una fe con autoridad para conseguir las cosas con Dios. Pero también el Señor añade justamente después de esta enseñanza que hace falta perdonar. Si no se perdona, de todas formas no se puede mover montañas. Bueno, se trata de mover montañas.
Una fe grande mueve montañas, dice el Señor. Nada más hay que decir al monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, y creyere que será hecho lo que dice, que diga, le será hecho. Entonces muchos creen que es así, que la fe puede mover una montaña. Eso es además un refrán, ¿verdad? Se dice, la fe mueve montañas, pero la fe no mueve las montañas. Puede haber máquinas grandes, niveladoras, tractores que pueden mover una montaña, ¿verdad? Pero mover una montaña solo hablando, solo orando, ¿se mueve la montaña? ¿Es eso así? Por supuesto que no. El que mueve la montaña solo es Dios. Solo Dios puede hacerla. Nadie más. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, tiene la facultad. Él es capacitado, Él mueve las montañas. Aunque nosotros tengamos fe hasta el cielo, nunca moveremos montañas. No es la fe que lo hace, sino que es Dios que lo hace. La fe en sí no consigue nada en absoluto. La fe ni siquiera mueve el brazo de Dios. No, Dios mismo mueve su brazo. Disculpe, intento de ser exacto aquí, sin hacer confusión. La fe no mueve montañas. La fe no consigue nada, hace nada. ¿Entendemos esto? La fe es una mentalidad dentro de una relación con otra persona. Es una convicción sobre lo que otro puede hacer o lo que otro irá a hacer. Si yo digo, por ejemplo, mi padrino, creo que mañana me viene a visitar porque él dijo que iba a visitarme, entonces yo creo en lo que él me dijo que él iba a hacer. Pero no es mi fe que hace que mi padrino me visite. Muchos tratan entonces, porque entienden mal la palabra de Dios, tener una fe muy grande, inflarla, tener más fe y creerlo, y se exigen de creer. Tratan de convencer su mente de creer algo, pensando que así ellos pueden conseguir lo que quieren. No. El que mueve montañas es Dios. Y si Dios no quiere mover la montaña, no se va a mover ninguna montaña. Ni una piedrecita se va a mover. Nada. Pero si Dios lo hace, y si Dios lo quiere hacer, entonces sí puedo creer que Dios puede mover una montaña. Y tengo fe en Dios, en lo que Dios puede hacer. Y debo entonces conocer sus propósitos. Debo conocer su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y si nosotros vivimos cerca de Dios, como hemos leído muchas veces en el capítulo 12 de Romanos, entonces renovamos nuestra mente por medio de su palabra y vamos comprobando cuál es su voluntad. Eso es un proceso que el creyente, cuando vive cerca de Dios, va conociendo su voluntad. Pero eso requiere oración, paciencia, lectura de su palabra y meditación sobre ella. Bueno, yo debo conocer, ¿querrá Dios mover esta montaña? Y por eso dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, primera carta de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él oye mi oración, entonces Él también la contesta. Y si yo pido de acuerdo a su voluntad, Él va a contestar de manera afirmativa. Tal vez no de inmediato, pero Él puede hacerlo. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él
se compromete, Dios se comprometió. ¿Sabe usted a qué? A su palabra. Si sé que Dios quiere mover una montaña, puedo creer. Entonces, para poder creer, debo saber. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo conocer? Su voluntad. Hay un refrán, ¿verdad? Ver para creer. No es correcto. Bíblicamente es saber para creer. Una fe bíblica confía en lo que yo sé de su palabra. Confío en sus promesas. Sé cuál es su voluntad. En general, para todas las personas y también específicamente para mí, si soy creyente. ¿Cómo sabemos entonces que Él quiere mover montañas? Renovando mi mente a través de su palabra. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora puedo orar con exusía, con autoridad, porque yo sé que Él va a hacerlo. No tengo yo autoridad, está claro, ¿no? Sino Él va a hacer lo que yo le pido. Entonces no hace falta tener una fe muy grande, sino tener fe en un Dios grande. Esa es la diferencia. Orar conforme a su voluntad. Es muy importante, querido oyente, que oremos conforme a su voluntad. ¿Verdad? Yo puedo orar y tener mucha fe que yo pueda sacar este año el gordo de la lotería, tener mucha fe. Pero la probabilidad de que yo saque el gordo no es más alta. Además, nunca juego lotería. Nada más es un ejemplo. Otro ejemplo sería cuando alguien me pediría, ayúdeme a orar, quiero asaltar un banco. Está claro que no va una oración así, no va, porque sabemos que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos poner mucho cuidado de orar conforme a su voluntad. ¿Verdad? A veces se ora, por favor ore para mi tío que está enfermo y quiero que Dios lo sane. Bueno, pero antes de que oremos por su sanidad debemos saber si el tío ya es un hijo de Dios. Y si aún no es un hijo de Dios, debemos orar antes para su salvación. Entonces, eso son las prioridades que aprendemos si estudiamos su palabra. Entonces es una fe que descansa sobre las promesas de Dios en su palabra. Vea lo que Dios dice. Por ejemplo, en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis queridos, usted que escucha este estudio, lo sigue, aquí habla el Dios de los cielos, creador de todo el universo. Y Él declara que así es. De cierto, lo dice 2 veces. Así es como Dios dice. Cuando dice, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿verdad? El que oye la palabra de Cristo, de Dios, y cree a Dios que le envió a Cristo, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo tenemos vida eterna, con absoluta y más clara y natural autoridad, lo dice Dios, que Él decide sobre vida y muerte de todas sus criaturas, que Él ofrece vida eterna y Él pone las condiciones, manda al pecador al arrepentimiento y tener fe, y después tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna en el futuro, en el día del Señor,
o delante de su trono blanco, delante del juicio, tendrá una vez un día quizás vida eterna. No, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Es decir, no terminará en el infierno. No vendrá a este gran trono blanco, donde no se abre más el libro de la vida, sino solamente los libros de la obra. Entonces, el creyente no viene a este tipo de juicio. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuándo ha pasado de muerte a vida el creyente? Cuando nació de nuevo, cuando entregó su vida al Señor. A partir de este momento tiene vida eterna. Entonces, una fe descansa sobre esta promesa. Mi salvación está en Cristo. Él lo dijo y Él va a cumplir lo que Él dice. Más abajo, en el versículo 27, dice, y también le dio autoridad, Dios a Cristo, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre quiere decir, Él es un ser humano como usted y yo, pero al mismo tiempo Dios. Entonces Él como ser humano va a hacer el juicio y Él tiene autoridad de hacer el juicio. Y cuando Él va a hacer el juicio, lo hará con justicia absoluta. Y nosotros podemos mantenernos solamente si hemos creído en Cristo Jesús. Si hemos puesto toda nuestra confianza en Él, que Él me ha dado vida eterna. Tengo vida eterna en Cristo, no en mí, no en mis obras, ni en mi obediencia, ni en mi elección, ni porque soy muy guapo, no soy el preferido de Dios, sino porque Cristo me salvó. Y mi ojo de la fe ve a Cristo única y exclusivamente, porque Él tiene la autoridad. Juan 10, 27 y 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ovejas. Las ovejas del Señor oyen su voz. Oyen su voz y confían que esa es la voz del Señor, que dice palabra de Dios. Oyen la voz y oyen sus palabras. Y dice, Cristo las conoce. Y yo las conozco, dice. Entonces, si usted es su oveja, ¿verdad? Como dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Jehová no es un pastor, sino es mi pastor. ¿Por qué? Porque me conoce. Yo lo conozco a Él. Y me siguen. Esto es consecuencia. Si yo oigo su voz, yo le sigo al buen pastor. ¿Y qué sigue después? ¿Qué continúa? Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. No en el futuro les daré vida eterna quizás, sino les doy vida eterna porque hemos conocido a Cristo y Cristo le conoció a usted. ¿Es esto el caso suyo, querido oyente? Y dice, y no perecerán jamás, no terminarán en el infierno, porque el incrédulo perecerá. Se perderá este alma en la eterna separación de Cristo en el infierno. Y a sus ovejas Cristo nos promete que no pereceremos jamás. Si usted, querido oyente, ha hecho esta decisión de fe, de seguirle como su oveja y de hacer caso a lo que Él dice en su palabra. Ni nadie dice las arrebatará de mi mano. No hay ninguna criatura que pueda arrebatar una oveja de la mano de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, tiene mayor autoridad. Él, cuando Él dice algo, es así. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hijo y el Padre uno somos. Qué
promesa tan grande. Si mi Padre y Cristo Jesús tiene toda la autoridad, eso me libera. Eso es un descanso tremendo. Toda la autoridad la tiene Él. No tengo que tenerla yo. No tengo que hacer cosas que a mí no me corresponden. Eso es tremenda liberación y es tremenda descarga de la conciencia, querido oyente. La conciencia se libera. La conciencia llega a la paz, a la felicidad, es confiar en su palabra. Quiero terminar entonces este estudio con el último versículo. Primera de Tesalonicenses 5:10. Capítulo 5, versículo 10 de Tesalonicenses, primera carta. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, para esto Dios nos ha puesto. No para ira. Si usted es su hijo, usted no está puesto para ira. No para este gran día de la ira, donde Dios descarga su castigo sobre todas las naciones que vivirán en este mundo en aquel entonces, porque los creyentes ya no estaremos allí, porque el Señor nos arrebata antes y nosotros estaremos con el Señor antes. Entonces, por esto nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es su querido Hijo, quien murió por nosotros y que resucitó por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos con Él. Eso es una consecuencia, vivamos juntamente con Él. No importa si vivimos o morimos, eso es lo mismo, porque estaremos siempre con Él. Viviremos siempre juntamente con Él. Eso es una promesa de Dios. Aquí usted no encuentra un mandamiento, es lo que Dios declara para sus hijos. Si usted, querido oyente, y yo aceptemos esas promesas, cambiemos nuestra mente, le digamos a nuestra mente que tenemos que creer y tomar por cierto, tomar por verdad lo que Él dice y confiar que Dios tiene esta autoridad. Él tiene el derecho en sí, de sí mismo. Ese poder, este derecho, esta autoridad está en Dios mismo. Ni siquiera tiene que decir una palabra para salvarnos. Pero Él dice la palabra. Él lo dice con voz y con palabras claras, que no nos ha puesto para ira, que Él nos da vida eterna. El que tiene vida eterna no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Ya aquí en este momento empieza esto. Aunque todavía nos falta un trecho para estar con el Señor para siempre. Y nosotros nos corresponde confiar en cada momento en Cristo Jesús. No es fácil siempre, es una lucha. Él ha hecho todo para que usted y yo podamos confiar en Él y tomar en serio su autoridad. Esto no es ningún ser humano que le puede prometer, que le puede dar esta seguridad. Ningún ser humano que le puede perdonar pecados. Ningún ser humano que puede llevarle a usted a la vida eterna. Ningún ser humano que puede orar de tal forma que Dios está obligado de oír la oración. Por mucha fe poderosa, entre comillas, que tengan esos tales oradores. No, Señor. No es así, no es así. Solo nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo. Quiero terminar en oración, dando gracias también a usted que me acompañó en este estudio hasta aquí. Gracias, Dios Padre. Nos maravillamos cómo tu palabra describe esta gran autoridad. Una autoridad que es indescriptiblemente grande. Y no comprendemos nada más. Vemos un poquito porque comprendemos en parte. Pero gracias, lo que hace falta que lo comprendamos, tú nos lo has hecho posible a través
de tu palabra y de tu espíritu. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias que tú bendices al que te busca y no rechazas a nadie que viene a ti con un corazón sincero. Te alabamos una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén.